Bienvenidos. ¿Con quién están hablando? Están Que están en conversando. otra. No, Estamos presentándolos y están en litigio. otra. Estamos en un litigio con los compañeros de cámara y el señor director está dando una orden y habla de una luz y que necesitamos una A luz. Nano como que lo tiran para atrás. Una atrás, luz, no la sé luz por que qué. está Él al final de un túnel, no. Ah, no, esa no. No, Nano está en las sombras, como siempre. ¿Cómo le va a ir a Saba? ¿Cómo ¿Qué anda dice? usted? Muy juvenil lo veo, lo felicito. Sí, bueno, es el calorcillo. Es el Parece calorcillo. Benjamin Button, cada vez estás más Sí. joven, sí, está haciendo el retroceso. Está de va championes hacia la juventud, hoy. claro. Está de championes Sí. con cordones rojos. Qué vista que tiene, qué barbaridad, ¿no? Déjelos. ¿Y usted para qué se Y la pone? otra me mira así como diciendo, pero no me había percatado de semejante barbaridad, ¿no? Qué maravilla. No, Ve igual que yo lo extrañé, usted cree que yo lo Igual. peleo. Pero yo lo extraño, mire que a mí me dan palo, Claro, es yo tremendo. estoy dando para adelante, Le digo, está cada vez damos. más joven. ¿Qué quiere? Claro, se juntan las dos y es Pero brutal. qué palo le damos. Este no sabe No lo que hubo recibe cámara que un palo. mostrara la mirada. La mirada era una Por cosa diciendo, favor, no Poli. podés, vení con esos campeones. No, te quedan preciosos, Son mi cómodos, santo. esencialmente cómodos. No, eso es de viejo. Cuando empieza a decir, no, no me quedará muy bien, pero es cómodo, usted no es un viejo. Bueno, Nunca lo va a hacer, aunque Bien. envejezca. ¿Está? Perfecto, está. Vamos arriba. Muy bien. Bueno. Semo viejo, pero Bueno, no estamos entregados. dicho esto, le vamos a contar lo que tenemos. Muy bien. Lo escucho. Bueno, volvió sorprendentemente, la verdad que causa sorpresa, ese cartelito que apareció de la Juventud Uruguaya de Pie, que es una sigla que hubo en algunos años anteriores. Y bueno, en referencia a la LUC y fuera comunista de las instituciones. Eso dice este cartelito, que aparecieron dos. Y bueno, vamos a estar en el móvil de Maggie Correa con Graciela Bianchi, del Partido Nacional, tratando de ver un poco qué se hace con esto. La policía lo está investigando. Pero bueno, es una aparición, sorprendente, sin duda. Después vamos a tener un tema que nos interesa a todos, sin duda. El doctor Juan Raúl Williman y la doctora Soledad Suárez. El doctor Williman, ya sabemos, es el abogado de las víctimas en la Operación Océano. Vamos a hablar de ese tema. Pero sobre todo vamos a analizar con él y con la doctora Suárez el tema de la eliminación de la ley que habilita a los juzgados de competencia integral de violencia de género. Exacto. Ese es un tema que preocupa a los operadores. Vamos a tratar de entender bien por qué, ver por qué se pretende eliminar, qué se elimina con esto que se pretende eliminar y por qué ellos consideran que no es bueno que sea eliminado. Tendremos un toque de exotismo, pero cultural. Miren qué interesante, porque Verónica Chevalier, muy recomendable, va a mostrarnos la colección de Carlos Gin de China Antigua, Arte y Reliquias Culturales. La colección tiene hasta 7.000 años de antigüedad, con piezas nunca exhibidas en nuestro país. 7.000 años, Irazábal, ¿entiende? Usted recién nacía. Sí, apenas. La tierra estaba caliente cuando estaba pisando todavía. Y hablando de ciencia, vamos a recibir al doctor Ricardo Baxi, el oftalmólogo integrante de la clínica Profesor Albrecht Merhoff, que hoy va a estar hablando de desprendimiento de retina. Muy bien. Muy bien. Por ahí viene este miércoles, mediados de semana, con un tiempo que ya se instaló. Primaveral. Ovaldía lo pedía a gritos, señaló la cámara diciendo, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Al final vino. Sí, yo especialmente, además, deseosa porque me voy mañana, así que no sé quién va a estar acá, Nano, ¿eh? Bueno, vamos a estar juntos con Irazábal. Por supuesto. O sea, todo lo que han dicho ustedes, ella no lo escuchó porque ya ha estado todo el día. Yo estoy en otro lado. Está flotando hacia el fin de semana. Bueno, No yo crea, tengo un inicio de no crea, flotación porque creo que le quedan 2 días. También se va de vacaciones. Ahí está. Así También, fácil, dice. qué fácil que es También la se vida va la compañera Carla Rivas. Todos que hemos generado esos días. Bueno, Obvio, está por bien. supuesto. Con trabajo. Así que, licencia les ha generado más licencia. Dicen que es un sistema nuevo, que es increíble. sí. Así que la escena es toda de ustedes en Bueno, estos próximos quedaremos días. mano a Quedan mano. de dueños de Irazábal. casa. Exacto. Exactamente. Que pasen Nos bien. vemos. Bueno, Un abrazo. nos vemos mañana. Abrazo. Gracias. Chau, chau. Bueno, creo que Maggie Correa ya está pronta. Bueno. Con Graciela Bianchi, que ya la veo perfecto con el tapaboca institucional. Y ella se arregla el pelo, no hace falta que se lo arregle, está estupenda. Así que adelante usted. Muchas gracias, Nano. Y recién estábamos dialogando con la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Ustedes adelantaban algo de la temática que íbamos a dialogar y manifestó una profunda preocupación. Ella lo ha señalado así en sus redes sociales, el rechazo a la aparición de estos carteles callejeros que se han podido ver en distintos puntos de Montevideo. Uno de ellos, si no me equivoco, estaba colocado frente al Dámaso, al Liceo Dámaso,
allí en la avenida Centenario. Lo que se señala también en esos carteles, o se puede leer, es que la LUC no se toca, la ley de urgente consideración, y por otro lado, que la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, está de vuelta. Lo que se desconoce es quién está detrás de todo este movimiento. Bueno, de todo eso está investigando el Ministerio del Interior. De hecho, la propia senadora, a través de su cuenta de Twitter, yo recién lo decía, solicitó el retiro urgente de esa cartelería. ¿Cómo ha sido el diálogo? Sobre todo también acá en el Parlamento, ¿no? ¿Cómo se ha ido tratando esta temática? ¿Hay preocupación de todos los partidos? Buenas tardes, primero que nada. Buenas tardes, ¿qué tal? La verdad es que hoy tuvimos una jornada agitada porque, bueno, votamos la prórroga del comisionado parlamentario, no tuvimos oportunidad de reunirnos. Lo que sí, los que tenemos determinada edad, como yo, que vivimos todas estas realidades de la juventud uruguaya de pie, por un lado, a los cadenazos, a los balazos, la juventud comunista del otro lado. Yo iba al 18, muy cercano al Liceo Bauzá. Lo que no queremos es más este enfrentamiento entre orientales. Yo la verdad que lo estoy repitiendo hace bastante. Creo que hay que buscar la reconciliación. Estoy muy preocupada por la reaparición, por eso dije que había que investigar. Bueno, el Ministerio del Interior está investigando. Bueno, tampoco estoy de acuerdo con que se reivindiquen actos como el de Pando, por ejemplo. Yo no justifico una cosa con la otra en absoluto, pero sí lo que creo es que si no logramos evitar los extremos, la historia no se repite, pero tiene leyes generales. Yo soy profesora de historia, entonces no es que se repita la historia, pero hay situaciones que pueden volver a darse y tenemos que evitar. La responsabilidad de mi generación, entre otras cosas, es evitar lo que vivimos nosotros, ¿no? Bianchi, ya cuando en campaña electoral, ahora de cara a las departamentales y a las municipales, hubo ciertos incidentes entre militantes políticos de algunos partidos, de otros, escraches, roturas de algunos clubes políticos. Cuando se analiza todo esto, desde los mismos partidos se decía, bueno, tendremos que bajar un poco la pelota, no enfrentarnos de determinada forma, mantener ese diálogo correcto. Sí, la discusión y el debate hace mea culpa el sistema político de esta realidad que se puede estar viviendo. Miren, yo no pertenezco a ningún sistema ni a ninguna clase. Soy una servidora pública que en este momento estoy en el Senado. Sí, todos tenemos una cuota aparte de responsabilidad como ciudadanos de una nación. Pero no todos realmente hemos cometido errores para hacer que estas cosas estén sucediendo. Yo hace mucho tiempo que estoy pidiendo la memoria justa, toda la verdad. O sea, tenemos que terminar determinados enfrentamientos entre orientales que hace 50 años que estamos alrededor de los mismos temas. Obviamente que para eso se necesita la grandeza de algunos sectores. Yo no creo en la teoría de los dos demonios, ni muchísimo menos. Por un lado hubo terrorismo de Estado y por otro lado una guerrilla. Y en consecuencia creo que tienen que poner todo sobre la mesa, lo que se sabe, hacer una autocrítica, pedir perdón, como yo escuché al politólogo Garcés el otro día, dice, ¿cuándo los tupamaros van a pedir perdón? Esas son las cosas que nos van a llevar a la reconciliación. Si estas son cosas ciertas o no, estos carteles, lo investigará el Ministerio del Interior, pero el solo hecho que hayan aparecido a mí me preocupa mucho. Lo que sí creo que tiene que estar siempre vigente es el ayudar a los familiares de los desaparecidos a encontrar los restos, ¿no? Desgraciadamente ahora ya decimos los restos. Pero bueno, eso no impide, no debe impedirnos sanar en otras cosas. Yo lo estoy pidiendo hace tiempo. Tú recién hablaba del perdón por parte de los tupamaros. Tendría que haber perdón también desde los militares, por ejemplo, y sobre todo después de la conferencia de ayer cuando el propio colectivo, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos habla de una campaña de enchastre, de ataque constante hacia lo que es la organización, los propios desaparecidos. Hace falta un debate un poco más amplio de esta realidad y de esta situación, digo, por lo que dice usted, sanar y bueno, poder seguir. Bueno, yo creo que sí, que los debates son siempre buenos, porque la gente le llama la atención cómo acá nosotros nos llevamos bien con todos los sectores políticos, no tenemos enfrentamientos, lo sumo debatimos en sala, pero tenemos un relacionamiento profesional. Sí, los militares golpistas tendrían, que no son todos los militares, ni son los militares que ahora están en el ejército o en la marina o en la fuerza aérea, sino los golpistas, que todavía queda alguno vivo. Obviamente que sí, que tiene que haber
un reconocimiento a las cosas que se hicieron mal, porque más allá de que se les autorizó al ejército por parte del Parlamento a hacerse cargo de la guerrilla, jamás de ninguna manera se les dio carta blanca, ni muchísimo menos a los disparates que hicieron con torturas, desapariciones, bueno, y todo lo que sabemos que se ha vivido. Con respecto a las madres y familiares, yo reivindico, por supuesto, la organización. Estoy trabajando, ahora hace tiempo que no, porque muchas veces no me siento identificada, los he notado radicalizados, muy identificados con el Frente Amplio, que eso es lo que no está bien. Yo con Germán Araujo trabajé con la primera generación de familiares, tenían otra tesitura, no había determinados planteamientos que pueden resultar ofensivos para todos. Hay víctimas civiles de los Tupamaros que también tienen que ser reivindicados. Yo el año pasado, no el anterior, hice una intervención en Cámara cuando se aprobó la ley de los memoriales que quería una memoria justa. Bueno, yo no sé si eso es debate, es poner sobre la mesa. Y por supuesto, si alguien sabe la suerte de los desaparecidos, ponerlo sobre la mesa y reivindicar la lucha de los familiares. Ahora, también de su parte tiene que haber un cierto grado de despolitización del tema, porque si hay un gran responsable en este país de que no se hicieron más investigaciones fue el propio Fernández Huidobro, lo acusaron las mismas organizaciones de familiares, pidieron la renuncia cuando estaba en la presidencia Tabaré Vázquez y Fernández Huidobro era y parte de la presidencia de Mujica, lo acusaron de ser el responsable de la impunidad, entonces mintieron mucho también, entonces yo creo que a veces con todo el sufrimiento y la buena voluntad que tienen los familiares, a veces hacen planteamientos que son de negar determinadas responsabilidades. Hay muchos... ¿Como esa, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. Hay gente que perteneció a los Tupamaros que lo cuestionan muchísimo. A Fernández Huidobro, a Mujica, a Rosenkopf. Yo estuve leyendo todas las actas. Es bueno que los familiares que ahora las tienen, que se las dio mi gobierno, lean todas las declaraciones de Gavazo. Porque Gavazo no hace solamente las declaraciones sobre el tema de la desaparición del cuerpo de Gómez Soro, sino que hace otras muchas aseveraciones. Son miles de páginas. Entonces, lo que tenemos que tener, yo creo que la palabra que resume, lo que debe resumir es la ecuanimidad. Yo sé que es muy duro, pero bueno, el paso del tiempo también nos tiene que sanar, porque no podemos vivir en estas circunstancias. Y ven, aparecen estos violentistas siempre, que pueden ser de ultraderecha o pueden ser de ultraizquierda, porque los ultras se juntan, los extremos se juntan. Entonces, mucha ecuanimidad, mucha autocrítica, poner sobre la mesa, acercarnos todos, y bueno, y no buscar el enfrentamiento por el enfrentamiento mismo. Ahora bien, si recién habló de las actas de los tribunales de honor a Gavazo, el tema de Gómez Soro, así estuvo obviamente, en ese tema. Y también hacía referencia a las responsabilidades de gobiernos anteriores donde eso estaba contenido en esas actas. En ese sentido, y sobre todo por consultas que hemos hecho, ¿no hubiera sido bueno que tal vez Manini, que pertenece a su coalición multicolor en la que representa usted, se hubiera presentado ante la justicia, teniendo en cuenta además que si se cuestiona la Fiscalía, había un juez de garantía que, bueno, podía dar por lo menos la justicia que se solicitaba? Mire, yo la verdad que no pensaba que iba a volver otra vez al tema de los fueros, pero el tema de los fueros es una institución constitucional. Se lo consultó porque usted trajo el tema de los... Claro, pues es una institución de la Constitución, el artículo 114. Si a Manini se le acusaba de una cosa que no estaba bien que se le acusara, nosotros como pares, porque es lo que nos permite la Constitución, tenemos que decir, no, esto no está bien, porque se le acusaba de no haber hecho una denuncia penal que no podía haber hecho, porque una persona sometida a jerarquía, no porque sea militar, cualquier funcionario público, lo dice el artículo 175 del decreto 500, que regula toda la administración central, tiene que hacerlo su jerarca, lo tiene que informarle al jerarca y el jerarca hacer la denuncia. El jerarca del comandante en jefe, sea Manini o sea quien sea, es el ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa, que se estaba muriendo en ese momento, le informó en tiempo y forma al secretario de la Presidencia y al presidente Vázquez que estaban esas declaraciones de Gavazo. ¿Por qué se demoró 45, 50 días? Y hacer una denuncia penal
es facilísimo, en horas se hace. Y te aclaro una cosa, el expediente ya había girado para el Ministerio de Defensa. O sea, ¿por qué había girado para el Ministerio de Defensa? Porque iba al archivo, lo mismo que pasó con las de Gilberto Vázquez del 2006. Allí hay información que por lo menos nosotros como periodistas hemos podido recabar que no coincide del todo con esa versión, pero bueno, son cuestiones de a qué acceso tiene cada uno a la información. Bianchi. Acceso a toda la información, no dejé nada de leer, todo, la carpeta fiscal, y claramente se informó en tiempo y forma. El presidente de la República tendría que haber hecho la denuncia y el secretario de Presidencia haberle redactado la denuncia, en el juzgado, en la Fiscalía. Bueno, es un tema sumamente amplio y allí podríamos meternos mucho más profundamente, pero lo dejamos para otra. La ley es muy clara. No, está bien. Quiero decir, cualquier cosa es otro tema. El artículo 177 del Código Penal es clarísimo. Hay que hacer la denuncia cuando uno es funcionario público y tiene presunción de conocimiento de un delito, pero no lo puede hacer cada funcionario en forma directa. Tiene que ir al jerarca, eso lo establece el decreto 500. Bianchi, le agradecemos este contacto con La Terra en Casa. A las órdenes. Era la palabra de la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Terminamos hablando de otros temas, pero sí, lo principal era el rechazo a esos carteles que han aparecido donde se habla de la vuelta de la juventud uruguaya de pie. Siguen ustedes. Estoy aquí para recordarles que esto es genial, que llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Entrás en créditouruguayo.uy o mandás un WhatsApp al 092-424242 y te podés llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento. Pim pum pan, en tu bolsillo, Crédito Uruguayo ya. Pausa, me dicen. ¿Sabe que con su licencia llegaron un montón de cosas más? ¿Cómo? Con su licencia, esta que empieza el lunes, sí, llegaron un montón de cosas más. Usted no es la única persona que tiene anuncios de licencia. Mire esto, llegó la semana especial aniversario de Castro. O sea, usted se va, casi le diría, el momento... Quédese tranquilo que en ese momento voy a pasar por Castro. Muy bien. Del 10 al 18 de octubre, Castro festeja con propuestas increíbles. Podés hacer tu pedido cómodamente en castro.com.uy o si no por el 0800 8308 y te lo envían a tu casa. Esto de cómo haces Castro tiene un poco de razón, ¿no? O si preferís, podés pasar por cualquiera de los locales Castro, como va a ser Ovaldía, que va a estar de una fantástica licencia. ¿Cuántos días? Una semanita. Una semanita alcanza para todo. Sí, quiero que sepa usted que 7 días, si el mundo se creó en 7 días, usted puede hacer lo que se le ocurra en 7 días. Sí, tengo un poquito menos poder que Tata Dios, pero bueno. Bueno, yo no lo pondría tan, yo lo dejaría ahí, en la duda. Veámoslo. Hoy están abiertos los locales de Ruta 8 y 8 de octubre, esquina Vera. Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Es un gusto para nosotros y también es un privilegio recibirlos en esta tarde. Es gente que trabaja mucho, de manera sostenida. También los fines de semana un poco de broma hacíamos fuera de micrófono. Y es para nosotros un especial placer tener esta tarde a la doctora Soledad Suárez y al doctor Juan Raúl Williman, ambos docentes del Consultorio Jurídico Penal de Asistencia a Víctimas. Los invitamos por 2 temas fundamentales, la Operación Océano y la posibilidad de eliminar los juzgados con competencia integral en violencia de género. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué alguien puede pretender eliminar de la ley estos juzgados que parecería una decisión incorrecta a priori antes de empezar a ahondar en ella? Sí, en realidad habría que ver porque hay muchos más fundamentos para sostener... a eso me refiero. Sí, para sostener la necesidad de estos juzgados con competencia integral que razones para eliminarlos en realidad. Si bien es verdad que se esgrime la razón de que crear algo en una ley y no tener presupuesto para aplicarlo es como dejar letra muerta y en definitiva generar un propio incumplimiento, porque yo por ley me impongo esta obligación y después cuando no la puedo cumplir quedo de alguna manera mal ubicado. No creemos que ese sea un argumento válido porque lo que logramos consagrar como una garantía fundamental de las víctimas, en este caso un juzgado con competencia integral, que evite el peregrinaje de la víctima por un juzgado, por otro y por otro, que no solo para los delitos sexuales y de género, eso es lo que estamos tratando de evitar hace años, que la víctima vaya, rebote en un juzgado, después pase a otro, después digan, no, acá no es, tenés que conseguir un abogado, la información no te la vamos a dar. O sea, eso es histórico. Entonces,
es como regresivo establecer un derecho que parece un derecho fundamental, importante, que hace el acceso a la justicia, y retasearlo porque efectivamente tenemos inconveniente logístico o presupuestal para aplicarlo. Dos cosas le pregunto, y quizás me meta en el mundo político y usted me dirá, no es por ahí por donde yo creo que tengo que responder, pero creo que la política juega en esta historia. La vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, planteó que de alguna manera iba a tratar de conseguir juzgados para algo que había sido un compromiso muy personal, pero también partidario, en el tema mujer. Valoramos el esfuerzo desde el ámbito político, pero los argumentos que se manejaron a nivel del estudio en comisión dicen en relación a cuestiones técnicas planteadas a través del proyecto de la Suprema Corte y defendidas por su presidenta en esta discusión en comisión. Argumentos jurídicos que respetamos, obviamente, a la excelentísima magistrada, pero que no compartimos. ¿Cuáles son? Son temas técnicos, pero para decirlo sucintamente, respecto a acumular la competencia penal con la de protección, plantean que responden a dos lógicas distintas, que es la inquisitiva, que sería la del sistema anterior, con la acusatoria. Lo que nosotros con el doctor informamos por nuestra parte a nuestro instituto al efecto que lo eleve, desde nuestro lugar teórico práctico, académico práctico, es que en definitiva el acusatorio actual no es un acusatorio puro, que en la remisión que hace la ley de género es al sistema vigente penal, y eso se aplica en lo que dice relación a la protección en la etapa de intervención del juez de garantías, que obviamente supondría algún cambio de dinámica, pero no afectaría la lógica del sistema acusatorio que llevamos nosotros adelante, que no es un acusatorio del todo puro entre ellos, porque no... Una de nuestras reivindicaciones constantes, que siempre aprovechamos a traer a colación, es que no existe el reconocimiento de la acción de la víctima, por ejemplo. Y con la LUC se han aumentado las facultades de que el juez pueda conocer el legajo, todas estas cuestiones. Entonces, planteamos un obstáculo que en realidad queda bastante relativizado y que, podría hacer pensar que afecta a la imparcialidad, y no, porque es el juez de garantías y no el de juicio. O sea que hay elementos jurídicos y de presupuesto. Claro. Son dos puntas. Los desarrollos en la comisión fueron jurídicos y plantearon objetivos económicos que entienden alcanzables, que mucho en ello nosotros no nos queremos meter, porque nuestro informe es académico práctico. Perfecto. Usted decía también, perdón, acotado. No, decía que lo que dice la doctora es correcto, porque en realidad el hecho de adoptar una medida cautelar de protección no implica pronunciarse sobre el fondo. Claro. Lo que yo analizo es el riesgo. De hecho, se analiza todos los días desde la Fiscalía, de los juzgados, cuál es el nivel de riesgo, y en base a ese nivel de riesgo se adopta una medida cautelar. ¿Eso significa que se está pronunciando sobre el fondo? No. Significa que se detecta un riesgo y que hay que salir a cubrirlo. Es lo que pasa con esta persona del Ejército, que en las últimas horas fue noticia, por citar un caso mediático. Mediático, ¿verdad? Que todo el mundo está valorando en este momento. Sí. Se le impone una tobillera como medida cautelar, y después se empieza a trabajar en el tema de fondo. Claro, no significa un pronunciamiento sobre la inocencia o culpabilidad de esa persona. Significa simplemente que ante el riesgo y para evitarlo se va a adoptar una medida cautelar. Que se adopte una medida cautelar con esta idea tuitiva de proteger, de cuidar a la persona ante el eventual riesgo, no significa, repito, que se esté tomando posición. Y como decía la doctora, esto igual pasa en el proceso acusatorio actual. Porque el juez de garantía toma todo el tiempo medidas cautelares y no se va a pronunciar sobre el fondo, y será el juez de juicio quien lo haga eventualmente. Pero el hecho de adoptar una medida cautelar no significa que cambiemos de sistema. Paso siguiente. ¿Cómo sigue esto? A Resolución de la Suprema. Bueno, la discusión parlamentaria, ustedes están súper informados, continúa. Siempre el trabajo en comisión es muy importante y bueno, en definitiva nosotros estamos llegando con los informes académicos posteriormente. Esto nosotros lo estamos diciendo a título personal, sí es nuestra postura que presentamos a nivel de nuestro instituto, pero es la nuestra y eso cabe aclararlo. Y tiene incidencias prácticas. A nosotros nos ha pasado que tenemos, de hecho nos han entrevistado en este canal, una víctima de tentativa de femicidio que estaba citada en la órbita de la familia especializada, que es la de protección y penal, al mismo tiempo
tiempo con medidas que no se compartían una con la otra. Claro. Y yo me acuerdo que hicimos una entrevista, un móvil, y yo quería explicar que no podíamos ni siquiera articularlo usando a los alumnos, porque tenemos un grupo de alumnos que no es así. Claro. Entonces, Recordemos que nuestros invitados integran, defienden y trabajan en el marco del consultorio jurídico penal y eso es bien interesante, ¿no? Porque suponemos que así como hacemos nosotros los periodistas, los legisladores también los tienen que consultar. Existió un pedido a la universidad, a la Facultad de Derecho, a diversos institutos, entre ellos el grupo de género también que funciona en la facultad y el de procesal, que no lo integramos nosotros, y el de técnica forense, que es el nuestro, que es el que une los conocimientos prácticos con los teóricos. Y es allí donde nosotros hicimos nuestro humilde aporte, que creemos que tiene esa doble condición que por lo menos debe ser un insumo a considerar. Por supuesto. Eso es lo que, por lo menos, sí, la pretensión es diría esa. Perogrullo. Sí. sin meternos en el marco de... Son más de 100 casos por año. Nosotros tenemos la ventaja de que no hablamos de la situación de la víctima desde nuestros escritorios. O sea, nosotros bajamos permanentemente a los juzgados. Tenemos la suerte, creo, de recibirlas en Afavide, estar cara a cara con las personas que viven esta problemática, nos plantean su situación y poder entenderla. Eso es lo que habla la doctora de la parte práctica. No es solo una materia teórica donde nosotros teorizamos sobre lo que pasa. Esto lo vivimos todos los días. El ejemplo que puso la doctora es un ejemplo que nos pasó a nosotros en nuestro consultorio. Tenemos un montón de ejemplos más donde efectivamente no hay coincidencia en lo que se está disponiendo en el juzgado de familia especializado y lo que está sucediendo en el juzgado penal, o a veces directamente es una pérdida de recursos humanos y de energía porque están básicamente cautelando lo mismo, se superponen, la pericia que se pidió allá se pidió también acá. O sea, en definitiva no es que la doble jurisdicción haga de alguna forma más garantista, no necesariamente. A veces lo hace hasta más engorroso y además a veces uno espera por el otro porque nosotros hemos pedido medidas en fiscalía. Bueno, la doctora me corregirá y Fiscalía dice, no las vamos a tomar ahora porque estamos esperando que las adopte familia especializada. Y familia especializada, no, yo no voy a decir tal cosa porque eventualmente estamos esperando que Fiscalía nos remita, por ejemplo, si efectivamente ese expediente se encaminó en llamar a responsabilidad al imputado. En definitiva, y esa coordinación que en el imaginario colectivo, incluso en operadores jurídicos de más jerarquía que no están en la cotidianidad de las oficinas, parece que debería ser o deseable, que sea ágil. Yo creo que todos legítimamente, y creo en las buenas intenciones que eso funcione ágilmente, no es cierto. Imagínate que cada lugar tiene defensorías públicas compartimentadas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para poder asistirlos en todas estas órbitas. Hablo penal, administrativo, fiscalía, familia especializado, y de repente tenés actuaciones urgentes en familia común que de repente se da, que no son urgentes, digo, porque el apuro de la persona en materializar y efectivizar una pensión alimenticia que quedó no del todo concretizada o ejecutada, práctica, desde la manera práctica, que es un oficio en familia, en el juzgado de protección. Entonces también estás allí. Nosotros además manejamos las pensiones de víctimas y eso la verdad tan global no lo vamos a poder seguir haciendo porque ahora cada vez tenemos más juicios. Recuerden que el aumento de los delitos de género hace que nosotros tengamos muchos de ellos no quieren llegar a juicios abreviados y hace que tengamos más cantidad de juicios. Ustedes hablaron de víctimas y usted mencionó a Afavide, que es una organización que nosotros desde acá hemos aprendido a ver nacer y crecer y con un enorme respeto. Casi le diría que es una de las buenas noticias que nos ha venido en torno al tema de las víctimas de un tiempo a esta parte. Alguien como Mariela, por ejemplo, dice, por favor, lo hagan lo más simple, que se entienda por qué está la dificultad, que realmente me parece que la gente tiene que entender por qué esto. Porque cuando uno está en condición de víctima o es amigo de o quiere dar una mano,
tiene que saber dónde tiene que ir y quién lo va a atender y cómo lo van a recibir. En la situación actual tienen que ir por muchos lugares. Los argumentos reales que no escapan a nadie y que superan las buenas intenciones son los que dijo el doctor Williman, que son los económicos. Después están los argumentos que frente a esa situación plantean en el proyecto que igual supone gastos y un esfuerzo por la Suprema Corte que no desmerecemos, pero que no creemos que sea la solución adecuada y que fundan en argumentos técnicos que nosotros no compartimos y por eso la dificultad de que se entienda. Pero al informe que hicimos nosotros lo leo brevemente, la última parte, claro que sí, que me parece que es bastante claro. La violencia de género en todas sus formas tiene un fuerte impacto en diversos aspectos de la vida de las víctimas. Mientras atraviesan daños emocionales, físicos, sociales, tanto propios como los de los otros miembros de la familia, seguramente afectados económicamente, deben recorrer más de 4 edificios diferentes, 3 sedes judiciales que suponen 3 sedes judiciales distintas, seguramente una investigación administrativa, 4 juicios, todos mientras tratan de rearmarse, empoderarse, emerger desde lugares de mucho dolor, porque el espectro de violencia de género es muy grande y sabemos que hay un número muy grande de delitos sexuales, que nos llevan a pensar incluso que si nos tocara a nosotros no lo lograríamos. Realmente muchas veces lo pensamos. Con mucha admiración. Nos generan, la verdad, yo me emociono porque nos generan mucha admiración. Le agradezco mucho. ¿Sabe lo que es encontrar un técnico que se emocione? No, pero lo que pasa es que claro que hay, pero es bueno que lo haga. Hemos estado, creo que no perdemos profesionalismo por reconocer la grandeza de esa, por ejemplo, por poner algo icónico, una madre que sigue luchando, creyendo en la justicia frente al abuso sexual repetido y crónico de años de su hija, de gente que ella confió. Y por eso decimos, por ellas cada día de trabajo de extensión universitaria y este aporte que lo vivimos como un deber ético. Creo que ahí está concreto, ¿no? Clarísimo. Sí, sí, yo no solo creo que no pierde el profesionalismo, sino creo que lo gana. Bueno, gracias. Pero una pregunta. Aparte, yo tengo la impresión de que no hay más denuncias de delitos sexuales, delitos de género o delitos de abuso. Creo que hay más delitos. ¿Qué sienten ustedes? Puede ser. Esa es una duda que tuvimos desde fines del año pasado, que no podíamos determinar por qué el aumento. Lo comentábamos en el consultorio con la doctora y con los demás compañeros que nos acompañan. No lográbamos saber si efectivamente se daba una situación de que la denuncia estaba más accesible, efectivamente los caminos a recorrer mejora, que esa sería una buena noticia, ¿no? Que alguien efectivamente viera esa sería una buena noticia, que alguien en definitiva pudiera dar con el develamiento del hecho, comunicarlo, denunciarlo y acceder a lugares como puede ser el consultorio, ¿no? Y la otra posibilidad es bastante mala, que en realidad respondería que en realidad cada vez hay esta realidad, no es que estaba oculta, sino que está en aumento. Las hipótesis pueden ser combinadas. Quiero decir, puede que la gente encuentre más caminos para hacer la denuncia, se encuentre más fortalecida. Todo esto que pasó en las redes no deja de ser, ¿no?, una forma de... Una señal. Sí, por lo menos una manera de visibilizar el tema y de que alguna gente pueda encontrar ahí voluntad para, ¿no?, también contarlo, comunicarlo. Una pequeña sí, bueno, hilo de fuerza. Si le pasó a alguien más y lo contó y estuvo bien, yo tal vez pueda hacerlo. Y también puede ser cierto que efectivamente hay un aumento y bueno, es un tema ya analizar por la sociedad en su conjunto, que efectivamente tenemos cada vez frente a más situaciones de delitos sexuales y violencia de género. Indudablemente es multicausal, ¿no? Porque todo el tema cibernético, digamos, influye y no se puede soslayar. La confianza que genera el nuevo sistema y la actuación de Fiscalía y la Unidad de Víctimas incide, sin lugar a dudas, son cifras negras de criminalidad que siempre son, bueno, no certeras, pero también tenemos un tema histórico que ustedes seguro dominan, de lecturas generales, donde en realidad en términos históricos los niños y las mujeres seguían siendo objeto de placer. Esto es, en términos históricos, ayer. Ayer. Claro. Más hace media hora, no ayer. Sí. Se publicó, no recuerdo el nombre del libro, pero después se lo paso si quieren, un libro hace muy poco en Francia, y bueno, realmente planteaba la lógica allá de ciertos, bueno, reconocidos artistas, etcétera, que, bueno, tomaban con naturalidad esto de disponer... Y esto es hace muy poco y gente que uno tiene referentes incluso filosóficos. Entonces, sin querer destruir aportes que valieron igual, pero bueno, es por eso que todos debemos ponernos en esa bolsa de construcción, porque reporta a una cuestión de perspectiva. Perfecto.
Y ahí voy de la mano a la Operación Océano, quizás. Exacto. Sí, yo le iba a hacer una aclaración porque me estaba acordando, la semana pasada tuve la suerte de participar en el comité técnico que funciona dentro de Fiscalía, del Gabinete General de Políticas de Atención y Protección a las Víctimas, que es un gabinete especial creado por un decreto de presidencia donde participa la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, Vivienda, Salud Pública, BPS. Bueno, yo voy por el consultorio y por AFAVIDE. Y el otro día la Fiscalía presentaba los números de las víctimas atendidas en los primeros 22 meses y 2.800 personas, o sea, el 44,3% eran niños, niñas y adolescentes. Sí, o sea que si la unidad de víctima atiende casi el 50% en este programa, evidentemente ahí hay un problema que no tiene que ver solo con el aumento de los casos, sino que capaz que, como dicen, no solo es un aumento de denuncias, sino eventualmente un tema de casos. Sí. Pero el 55% de esos niñas, niñas y adolescentes eran atendidos básicamente porque habían sido víctimas de delitos sexuales. O sea que no solo, y eso lo trabajamos el otro día en el comité, viendo esos números que llamaban la atención, porque decía, bueno, la unidad de víctimas atendió, casi el 50% de personas que atendió eran niñas, niñas y adolescentes. Pero a su vez el 50% de esas niñas, niñas y adolescentes eran víctimas de delitos sexuales. Entonces no nos pasa a nosotros en el consultorio. O sea, esos son números que se reflejan en la atención que está brindando Fiscalía o en la atención que estamos brindando nosotros. Evidentemente es una luz de alarma y ayuda al tema, porque si esa es una luz de alarma, ¿es razonable eliminar un juzgado con competencia integral en la protección o es regresivo? Aunque no haya hoy presupuesto. Porque es una norma básicamente que trata de derechos fundamentales, del acceso a la justicia. Está consagrada. Esperemos por lo presupuestal. Más tarde o más temprano se podrá llegar. Pero eliminarla implica que ni siquiera vamos a poder esperar porque exista presupuesto para aplicarlo. Directamente lo vamos a eliminar y lo que va a quedar es lo que hay hoy. Entonces creo que por ahí tiene que estar la reflexión. Brillante. Y voy a Operación Océano porque tengo una impresión, lo quería consultar con ustedes y también contigo, porque la voy a decir acá por primera vez, que más allá de lo que suceda penal, en el aspecto punitivo, con respecto a la investigación de Fiscalía, la policía, con respecto a esos 32 imputados, las víctimas que se han ido sumando, creo que esto sí ha promovido una discusión de la sociedad entera, porque la he vivido personalmente, jóvenes, veteranos, señoras, señores, discutiendo sobre la Operación Océano, que ha puesto un tema arriba de la mesa que no conocíamos, que teníamos ahí en una especie de vidrio esmerilado, detrás de un vidrio esmerilado que no alcanzábamos a distinguir. Ahora tenemos contornos, tenemos lugares, tenemos identificaciones. Está claro lo que tú decías, lo que tú sostenés, que la víctima no tiene claro que es víctima y posiblemente el victimario tampoco tenga claro que es victimario. Todo esto ha quedado ahí, arriba de la mesa. Creo que esta Operación Océano, hay un antes y un después de esta Operación Océano en cuanto a la mirada que todos tenemos sobre el tema del delito sexual, por decirlo de alguna manera, o del abuso o de la explotación. Por eso el manejo de ese proceso es súper importante, viene siendo llevado a cabo, creo que correctamente por todos los intervinientes, pero bueno, el volumen del mismo hace que se den situaciones siempre concomitantes donde, bueno, hay puntos que uno comparte, otros que no, y generan toda una dificultad extra que pone en preguntas sobre algunas cuestiones que creo yo que deberían ya estar laudadas. Bueno, y confirmó esta postura en la última sentencia del tribunal genérica respecto a que era violencia de género, ¿no? Y hacía aplicable las garantías respecto a la declaración de la víctima en cuanto a su oportunidad y modalidad, que siguió siendo eje de discusión a pesar de esa sentencia, porque la audiencia del 8 se termina prorrogando, planteándose que esa declaración anticipada, según la queja, el agravio de quienes recurrieron, de quienes pidieron la prórroga, me corrijo, no correspondía que se hiciera si no habían accedido a la totalidad del legajo. A mí me hicieron una entrevista radial y yo dije, bueno, no puedo saber si accedieron o no, son la defensa, yo no estoy adentro de Fiscalía. Pero luego, cuando tomo conocimiento de la apelación que plantea la Fiscalía respecto a la prórroga, que tiene el argumento también del tema del COVID y lo que pasó con los funcionarios penitenciarios, pero en cuanto al punto de
de que se tuviera acceso a todo el legajo, ella había dejado claro en la audiencia anterior, en la de 14 de agosto, que tenían que tener acceso, venían de una situación particular que no habían podido ver, y convengamos que acá estamos defendiendo el derecho de las víctimas porque creemos en el Estado de Derecho y el debido proceso, y eso incluye el derecho de los imputados. Nada, creemos que no es un partido de fútbol, donde los derechos de uno están en contra de los derechos del otro. Obvio que a veces los intereses, pero no los derechos, no deberían poder compatibilizarse las garantías de todos los seres humanos que vivimos en sociedad. Por lo menos es nuestro anhelo. Entonces, en ese sentido, entendemos que pudieran acceder a un legajo que venía reservado, nadie objetó esa decisión de la juez. Ahora, si hay pericias que están en trámite, que no se terminaron, no pueden pretender que la investigación esté terminada para recién realizar la declaración anticipada de la víctima, porque es declaración anticipada porque se hace durante la investigación. Por ende, sigan las etapas investigatorias. Es un contrasentido. No sé si, espero no defraudar a la televidente, no, sí, pero defraudó. creo que las propias palabras... La defraudó brutalmente. Es complejo. Yo tuve que tener todos los antenas Bueno, puestas. bien, las Fue palabras... muy gracioso porque yo agarré todas mis neuronas y las puse para... Todas, yo lo mismo. Tenemos una... Pero es que si es anticipada, duraste la investigación. Exacto, claro. Sigo investigando, Pero no puedo tener toda la usted es investigación. consciente que es pronta. una esgrima legal, ¿no? Es un... Sí. Pero Sí que lo sabe. plantearlo. Sí que lo Solo sabe. para contestarlo, porque Estamos en tiempo, así que... Para contestar la pregunta Sí. es sí. Además de la aclaración que hizo la doctora, que es fundamental para entender lo importante de la prueba anticipada y la protección de las víctimas, sí es verdad, y yo coincido en que la operación, o sea, la causa tuvo un impacto extrajurídico, que es la capacidad de la sociedad de advertir que ese problema está ahí. No es que lo vayamos no a... es ajeno. No es ajeno, no es un problema de determinados otros. estratos sociales, no es un problema que no, eventualmente, como no lo tengo cerca, no pasa. No, esto pasa, esto trasciende todos los estratos sociales, esto tiene una enorme dificultad en cuanto a su denuncia, por lo que dijiste, y lo dijiste bien, es verdad, hay enormes dificultades, incluso para la víctima de reconocerse como tal, entonces difícilmente alguien lo puede denunciar. Y sin embargo creo que la operación ha tenido la ventaja de poner el tema en el tapete y estar todos más atentos de algo que es básico, porque lo que estamos en realidad protegiendo son las niñas, los niños y Nada los menos. adolescentes. Sí. O sea, es su protección especial, es su derecho a la libertad sexual, pero no estamos hablando de mayores de edad, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Tienen una protección especial, tienen un estatuto especial y nosotros tenemos que estar atentos a esta situación. Por eso yo nombraba los porcentajes. Claro. Y hablamos de niños, Sí, niñas y sí, adolescentes. sí, sí, sí. No Y solo yo en te quiero este caso. agregar algo más que es simplemente una mirada periodística. Yo entiendo todo lo que tú decís, pero a veces me quedo con la sensación, con el diario del martes, de que toda esa protección se termina cuando termina el caso. Y esas niñas y adolescentes deberían tener un mecanismo para cuando el tiempo continúa, porque... Sí, la semana pasada en el comité trabajamos básicamente en que justamente la protección integral tiene que trascender incluso, o sea, hay una parte que hace la unidad de víctimas que es el acompañamiento durante el proceso, pero después usted va a entender por qué el gabinete está integrado por todos los entes, el MIDE, Vivienda, Interior, BPS, Salud Pública. ¿Por qué? Porque después hay que extender las redes y eventualmente habrá que hacer las derivaciones correspondientes. Porque no se puede dejar a una persona, ¿no? Decir, yo la asistí durante el proceso y después la idea es que el gabinete logre coordinar políticas de atención y protección y no pase eso que usted dice bien. Larga vida al gabinete. Gracias por su presencia esta tarde. Gracias a ambos. Recapitulando. Ojalá nunca me toque en contra en una especie de juicio. Ojalá. Pase Le voy a llamar a usted para que me Me defienda. pase lo que me pasa, la llamás a la doctora. Claro, sí, ¿Está? ya entendí. ¿Te quedó claro? Eso fue lo dije que le al quise aire. decir. Por algo la Quedó elegiste claro. mucho como profesora de junta, ¿no? Somos un equipo de que no se rompe. Desde Colonia nos dice Andrea Magdalena, hay que transformar los juzgados penales a especializados en cada capital departamental. El Colegio de Abogados del Uruguay lo apoya. En la medida que los juicios que se llevan adelante, muchos de ellos son de género, permitiría hacer ese desvío. Es uno de los planteos que hacen, muchos de los movimientos que luchan por estos derechos, feministas, etcétera, que se está encarando el tema económico desde un lugar equivocado. Si los juicios, que es lo que insume más gasto, son la mayoría de género, ahí hay una disponibilidad que podría organizarse de otra forma. No en familia especializada, sino de repente en esto multimateria, ¿no? Sí. Gracias por haber venido. No te olvides. Te dejo una tarjeta. Gracias. ¿Pero a ella o a mí? Los que quieran. No. Cuando te dicen puede hacer una llamada, ya está. No, yo pensaba, y antes de irme lo dejo picando Doctora, ahí. usted también, ¿eh? Pero Somos usted tiene un un equipo. ADN
que yo venero muchísimo, quédese tranquilo. El debate jurídico continuará, pero en lo económico quizá hay que ver los recursos que acaba de obtener Fiscalía de la fianza que pagó el señor Balcedo en Maldonado, son 8 millones de dólares, o sea, dinero hay. Habrá que ver el transcurso que sigue dentro del Estado de ese dinero, pero bueno, es Fiscalía la que lo obtiene, ¿no? Sí, siempre es muy importante tratar de determinar que la tutela de los derechos de la víctima, que estuvo siempre olvidada, requiere de una atención especial. Nombró al colegio. El colegio está, esta semana no, la que viene, organizado con Arfavide, un curso para todos los profesionales para justamente ayornarse en materia de derecho de víctimas. O sea que el colegio también tiene una postura a favor de justamente la tutela. Vamos a estar ahí. Y hay 2 dictámenes o 3 de los últimos días, y estoy yendo de tiempo, ya lo sé, que están incorporando a la prisión o a la pena una reparación económica. Que me parece importante, a mí personalmente me parece importante respecto de... Nos tienen que llamar, que queremos hablar mucho de eso. Porque en realidad hay una confusión como que fuera sobre algo disponible y es un derecho de la víctima y es una condena accesoria que no es de naturaleza penal. O sea que siempre se debe establecer, es un deber que quede establecido que se puede hacer de oficio. Pero es un derecho fundamental el derecho a la reparación, derecho fundamental de las víctimas. Tenemos una cita para hablar del artículo 80 entonces. Bien. ¿Van a venir de nuevo? ¿Oíste? Sí, pero me están gritando acá. Bueno, entonces yo te saco del apuro. Camposur, productos elaborados con carne fresca y natural, producidos en las propias granjas, sin hormonas ni promotores de crecimiento, le permite obtener alimentos de altísima calidad, más sabrosos y sanos. En jamones, en chorizos, en frankfurters, en salames, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío y hamburguesas de carne vacuna. Todos nuestros productos son libres de gluten. Elaborar nuestros productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de nuestra carne es nuestra diferencia. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Amigos, Helpline es la primera empresa con teleasistencia en el Uruguay, en nuestro país. A su tradicional sistema de teléfono pulsera ha agregado un nuevo producto, la teleasistencia para adentro y para afuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted, Helpline debí decir, para asistirlo en cualquier lugar de todo el país, en cualquier lugar del Uruguay. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted, al alcance de un botón. Asesórese 2707-4677. Helpline.com.uy. ¿Sabe que yo estuve ahí? Estuve en la muralla china, estuve en la ciudad prohibida. ¿Estuviste? Sí, claro, fui por ¿Viste los uruguayos por el guerreros de la mundo. ciudad? Alucinante. Uno ve ahí, tiene una noción de tiempo que se le escapa de la memoria uruguaya que tenemos de nuestra historia, ¿no? ¿Solo se puede caminar en la muralla? ¿O se puede andar, por ejemplo, en bicicleta? No, yo creo que se puede andar en bicicleta. Porque me imagino que debe ser recorrer eso. Descomunal, monumental. Además subirla, porque hay que subirla. Y llega una primera fortificación y sigue, y es continuo el movimiento. A mí realmente me sobrepasó. Y cuando ves, por ejemplo, un árbol X típico chino que te dice fue plantado por la dinastía Ming en el año tanto, que te quedas con la boca así porque decís, pero, o sea, los padres de Colón no se conocían. A ver, una cosa así, ¿no? Una ida en el tiempo antiquísimo. Esas son las reliquias, 7.000 años. Qué maravilla. Lo que está expuesto acá en Uruguay, que bueno, que no vamos a tener quizá, bueno, capaz que la volvemos a ver, pero no la habíamos visto antes. Vamos entonces. Eso es donde está Vero Chevalier. Que no vaya a tropezar con un jarrón, que no nos haga eso, por de favor. la dinastía Ming. Eso, que no haga eso. Vamos al Museo de Historia del Arte. China Antigua se llama la exposición Arte y Reliquias Culturales, colección de Carlos Jin. Y no se olviden que en nuestro país los museos son gratis. Y eso sí, que no es en todos los lugares del mundo. Es verdad, compañeros, para ustedes, buenas tardes, para todos también. Empiezo, no se preocupen, pues me tienen miedo porque soy torpe, que no me tropiece con ningún jarrón de estos espectaculares. Y como lo decían, cuando todavía los padres de Cristóbal Colón no se conocían, muchos de estos artículos, la mayoría, ya existían. Es por eso que realmente es un privilegio tener la posibilidad de visitarlos en este entorno precioso. Estamos por la entrada de Ejido, de la Intendencia, más precisamente del MUAR, como lo decía María, y estamos también con el profesor Jim del Instituto Confucio. Bienvenido a La Tarde en Casa. Muchas gracias por ustedes, y tenemos que agradecer también al museo que tuvo la gentileza de albergar esta exposición.
Es una exposición muy pocas veces que se puede hacer, porque abarca una colección muy importante desde 5.000 años hasta ayer, una cosa así. Y nosotros representamos a la Universidad de la República. El Instituto Confucio es una creación entre la Universidad de la República y la Universidad de Qingdao, de China, ¿no? Y en ese sentido tenemos la misión de enseñar el idioma chino y difundir la cultura china. Esta es una de las actividades que ya empezamos recién en el año 2017, que sí que somos bastante jóvenes todavía, pero nuestra ambición son muy grandes. Bueno, hoy tenemos el gusto de presentar al gran coleccionista, primero grande porque es el gran amigo, ¿no? Segundo porque esto hay que ver lo que hay acá, porque como decía que es muy difícil poder juntar estas piezas. Carlos Jin es un poco referente de nuestra comunidad china acá en Uruguay en cuanto a la difusión de la cultura de este tipo, y además es un gran budista. Así que tenemos, algún momento lo vamos a indicar para participar en la parte de alguna conferencia sobre el budismo. Ojalá que sí, vamos a estar atentos. Muchísimas gracias, profesor. Y con esta presentación, Carlos, bienvenido también. Muchas gracias, mucho gusto, sí. Y muchas gracias por compartir todos estos detalles, todos estos elementos. Háblenos un poco de lo que se puede ver. Sí, sí, porque yo juntando colección muchos años, más de 25 años, me gusta mucho la cultura china. Justo con esa oportunidad de la Instituto Confucio, hay una exposición para mí muy contenta. Por ejemplo, ¿cuántos años? ¿De qué dinastías? Para hacer un resumen de lo que hay hoy acá. Sí, la más antigua de cultura Hongshan, como más de 5.000 años, y cultura de Liangzhu, también la sur de China, también más o menos 4.000 años, y eso es lo que más antiguo, sí. Y luego hay cosas de... Eso sobre todo la jade, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo acá, que nos decía que son algunas de las piezas más valiosas. Claro, eso es todo de Hongshan, cultura Hongshan, porque es con jade de colores verdes. Sí, eso de Han, dinastía Han, eso todo está ya muy fina. Eso cosas también de marca de cultura Hongshan, muy importante. Hasta China ninguna hay. Sí. Luego modelador también, hay mucha variedad. De dragón, de sol, Dios sol, hay muchas cosas, todo de Hongshan. Sí. También podemos ver algunos lienzos, algunos jarrones que... Los jarrones a los uruguayos nos encantan, todo lo que tiene que ver... Porcelana para todo el mundo ya conocí, pero de esas cosas hay piezas muy bonitas, eso azul de min, eso valioso. A mí me gusta mucho la verde y único hasta hoy. Después la de min también, de época de bandí, de verde, taza verde, y se llama botella de Jin para budismo, eso de época de Jin, muy como cerca de Song, sí, importante es. Pasamos para acá para que Seba pueda seguir. ¿Sabe cuál es mi favorito de toda la colección? A ver, ¿cuál es? Muy bueno, justo, eso es valioso, porque se llama familia negro. Sí, y cuadrada 10 veces más caro que redondos. Y eso son los de típico época Kangxi, como hablamos de 1600, año 1650, eso. Porque después nomás. ¿Y el dragón qué no puede faltar? ¿Es un dragón? Es un ave. Ave feliz. Ah, sí, ahora que lo vi de cerca. Eso todo para la felicidad. Sí, eso famoso también de Torno Lang. Perfecto. Cuéntenos un poco, por ejemplo, qué significa para usted tener un acervo tan importante de su país y tener además la gentileza de compartir. Depende de la gente justo. Por ejemplo, soy budismo, me gusta alguna cosa de budismo, arte de budismo. Como la pieza de, ¿cómo se llama? Porra y incienso, sí. Como tanka, eso pintura de mano,
de tibetano es muy importante y como figura de esa cosa. Y esto lo pueden visitar hasta el 18, ustedes están viendo todos los detalles, incluso para visitas guiadas lo pueden agendar, así que en horario un poco más restringido, toda la información la tienen en pantalla para no perderse esta oportunidad única de ver esta exposición y un pedacito de China en Uruguay. Muchas gracias por su tiempo. De nada, a ustedes, bueno. Qué maravilla. Qué barbaridad, no pude parar de mirar. Creo maravilla. que es una recomendación inevitable. Queda allí en el Ejido, ¿verdad? Donde se juntan el centro y Cordón, en el acceso que se puede hacer directo por Ejido en el Museo de la Intendencia, allí en la esquinita de Ejido y 18 de julio. La verdad... Imponente. Yo no sé cuántos chinos habrá en el mundo que tengan colecciones como esta, ¿no? No. Uruguay también tiene su No. Además, o sea, la devoción acá, que tiene esta gente sí. para explicar que a veces uno tiene que forzar para entender algunas palabras. Yo no entendí de qué dinastías y qué periodos uno se pierde un poco con las pronunciaciones que no comprende. Claro. Pero bueno, es fascinante, sin duda. Bueno, hay que ir. Hay que ir porque, como les decíamos, es cultura, es para todos y en nuestro país los museos siguen siendo gratis. Bien. Y yo tengo una cosa para decirles a ustedes, ya lo saben. Industria uruguaya, defendés el país, generas empleo. Financiera Rápido, tu dinero ya. Pastas congeladas Los Dos Leones, tradición que alimenta sanamente. Ollas y sartenes Chef Flon, porque tu cocina habla de vos. Acordate, prestá atención a la recomendación del chef número 1 del Uruguay, Sergio Puglia, y usá queso rallado artesano. Mirá, rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, apto para celíacos. En todas tus comidas, queso rallado artesano. Queso, ¿cómo te dije? Queso rallado artesano, presente en Xi'an, tienda inglesa, macromercado, Disco, Devoto y los mejores comercios de plaza. artesano.com.uy. Es un gusto para nosotros darle la bienvenida. Otra vez estamos en la clínica. Los estamos elogiando día a día. Ahora le toca a usted porque realmente explican cada vez, van creciendo, además es una cosa operística. Porque en realidad nosotros estamos en la edad en la que estas cosas son importantes también. Usted me quiere relativizar lo que yo digo. No, que no relativizaría nunca la sabiduría y la capacidad de explicar del doctor, pero nosotros estamos somos terreno fértil. Somos oído fácil, dice usted. Sí, somos terreno fértil. Yo igual, aparta de mí este cáliz, que nunca tenga un desprendimiento de retina, ¿verdad, doctor? Esperemos que no, pero porque lamentablemente... es algo importante. Es importante, es más frecuente de lo que la gente piensa. Más o menos 1 cada 10.000 personas en una población por año hacen un desprendimiento de retina. ¿Y hacen por qué un desprendimiento de retina? Hay distintos tipos de desprendimientos, pero el más frecuente es lo que se llama el desprendimiento regmatógeno. O sea que hay una rotura, hay un desgarro en la retina por la cual pasa líquido y eso hace que la retina se separe de la pared, digamos, del ojo. ¿Estornudar? No, eso no. Bien. Hay que tener la predisposición, porque ¿qué pasa? Dentro del ojo hay un gel que se llama vitrio, que con el paso del tiempo va quedando más líquido. Entonces, a medida que eso va pasando, en determinado momento ese gel se contrae y se despega de las paredes. A la mayoría de la gente se le desprende, se le despega de la pared. ¿Al despegarse se lleva consigo la pared? Normalmente no. Queda ese gel flotando y es lo que la gente ve como moscas flotantes o a veces pueden con un relampaguito. A la mayoría de la gente le pasa eso. Ahora, hay gente que por predisposición, porque tiene ciertas lesiones que hacen que la retina sea más débil, en ese proceso la retina se rompe y eso puede llevar a un desprendimiento. Lo ideal por eso es que cuando un paciente, una persona, ve mosquitas, relámpagos o lo que sea, consulte, porque la mayoría de las veces no tiene nada, pero si hay un desgarro y no se desprendió la retina todavía... Lo agarró a tiempo. Claro, ahí se puede hacer láser o se le aplica frío, entonces la idea es prevenir el desprendimiento. Una vez que se desprende, los tratamientos son quirúrgicos, o sea, hay distintos tipos de cirugía, pero son quirúrgicos. Y si no se opera, la evolución de eso es un ojo que a la larga termina sin ver la luz, porque la retina una vez que se despega no recibe los nutrientes, digamos, y son células que se empiezan a morir. Entonces tenemos unos días, digamos, de margen como para intentar volver. No unas horas. No, o sea, hay que hacerlo cuanto antes, pero no es una apendicitis que hay que ir a las 2 de la mañana. Entonces, hay un margen de una cantidad de algunos días
en los cuales el resultado es lo mismo operarlo hoy que pasado mañana. Se da en personas mayores. Se da en personas mayores y no tan mayores, porque lo que decíamos hoy que hay lesiones predisponentes, por ejemplo, los miopes pueden tener o tienen más chance de tener algunas lesiones en la que la retina es más débil y entonces pueden tener una predisposición a hacer un desprendimiento de retina más jóvenes. Pueden tener 30 y pico, 40 y pico y hacer un desprendimiento. Entonces, si bien todo el mundo debería examinarse cada tanto para tratar de buscar esas lesiones y en el caso que las haya, tratarlas como dijimos hoy con láser, todo el mundo, pero sobre todo, por ejemplo, los miopes están más predispuestos. Entonces, un paciente que es miope ya sabe que una vez por año debería examinarse la retina, ¿no? Lo sabe, si no lo aprende acá en la tarde en casa. Claro, si no lo sabe, se lo dice. Los miopes, una vez por año. Una vez por año los miopes deberían examinarse la retina, porque a la mayoría tampoco les va a pasar nada. Pero si el paciente... Examinarse. Claro, si ese paciente tiene una lesión que se pueda tratar con láser, bueno, le estamos previniendo un desprendimiento de retina. ¿Qué otra circunstancia meritaría ir a chequearse? Sobre todo eso, que es muy común que la gente en determinado momento dice, estoy viendo una mosquita acá, que se mueve, que flota. Eso es un síntoma como para consultar. ¿Es negra o blanca la mosca? Negra. O sea, ¿qué dicen los pacientes? Esos no son negras. Negritas. Una cosita negra que va como... O filamentos. O filamentos. Si uno mira el cielo, una pared clara, casi todos tenemos y vemos que está flotando ahí algo, y a la mayoría no les pasa nada. Pero ese momento, como que a veces dicen, en la penumbra yo veo como un relampaguito acá de costado, eso es un síntoma bastante común también. Eso que se cuela la luz por algún lado. Es ese gel que cuando se mueve estimula la retina, entonces uno lo ve como una luz, que también la mayoría de las veces no pasa nada, pero hay que controlar al paciente. Desprendida la retina, ¿qué se hace? Y una vez que está desprendida se opera. Hay distintas cirugías, creo que tenemos un video ahí, no sé si... A ver, doctor. De una de las técnicas de cirugía que es la vitrectomía. Ahí vemos el ojo preparado por esos orificios celestes que vemos, entran los instrumentos. Una vez que estamos dentro del ojo, digamos, con el instrumento de la derecha se va comiendo ese vitrio que le decíamos, ¿verdad? Si se ve a la derecha de la imagen, se ve como una zona ahí redondeada, que es donde está el desprendimiento. Entonces, con eso se saca ese gel, ¿verdad? Que decíamos hoy, que fue el que causó la lesión, ¿verdad? Ahí vemos como un semicírculo, bueno, esa parte de la retina está desprendida. Ajá. Después, con otro instrumento, vamos a aspirar el líquido que está por debajo de la retina, llevar la retina, digamos, a su lugar, y finalmente ahí se coloca un líquido especial, que es un líquido pesado como para planchar la retina. Ajá. Ahí ven que la burbujita se va agrandando y se va a ver que el semicírculo de la derecha se va achicando, ¿no? Porque está desplazando el líquido, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la retina ahí controlada, con otro instrumento vamos a aspirar ese líquido que está debajo de la retina y una vez que la retina está apoyada, le hacemos láser alrededor del desgarro, ¿no? Ahí entra aire entra aire y sale el líquido. ¿Cómo está el paciente mientras usted está haciendo este procedimiento? Esto se hace con anestesia local potenciada, se hace la anestesia del paciente alrededor del ojo y el anestesista le pasa un sedante para que esté tranquilo, pero está despierto. Son cirugías ambulatorias. ¿Usted necesita que el paciente le vaya dando pistas? En este caso no es necesario, pero es mejor, digamos, si no hay necesidad de hacer una anestesia general, es mejor trabajar con una anestesia local. Y después, ¿cómo hace el paciente para estar quieto cuando tiene que estar con el ojo abierto mientras usted le mete esos aparatillos? No, primero la anestesia le bloquea el movimiento del ojo, o sea que el ojo está quieto. Y además nosotros ponemos un aparatito que mantiene el párpado abierto. Entonces el paciente no tiene ningún problema en eso, no siente nada, no siente dolor. Si está más nervioso o menos nervioso, ahí vemos cómo se le hace el láser alrededor del desgarro, ¿no? Si el paciente está más nervioso, se le pasa más medicación, pero en general son anestesias que... ¿Cuánto dura, doctor? Una cirugía de estas. Sí. Y unos 45 minutos, una hora. Depende todo lo que haya que hacer. ¿El paciente se va a su casa después de la misma? El paciente, en esta técnica, normalmente el paciente queda o con una burbuja de un gas especial, que al mes más o menos se va reabsorbiendo, o con un aceite de silicón. Entonces, si queda con gas, el paciente en el postoperatorio tiene que estar varios días, como en la mayor cantidad del tiempo, como mirando hacia el piso, porque ese gas ayuda a que la retina se pegue.
Si se va con aceite de silicón, puede recuperar la vida normal más rápidamente. Y a los meses ese aceite generalmente se saca. Pero este tipo de técnica en general no es un postoperatorio doloroso. Hay otras que son un poco más que uno, digamos, toca más alrededor del ojo, entonces hace un poco más de inflamación. Pero normalmente el paciente pasa bien. La incomodidad del postoperatorio es la posición, claro, que hay que estar 16 horas mirando el piso, ¿no? Entonces, eso no es muy cómodo que digamos. ¿Hay que jugar al ajedrez? Sí, no, también nosotros le decimos al paciente que en esa posición puede leer con el otro ojo, o si tiene una computadora o un televisor, puede hacerlo, pero que esté mirando abajo. Sentado mirando hacia abajo. Sí, sí, como apoyado en la mesa, así, mirando hacia el piso. Hay que estar horas, ¿no? Incluso a veces hay pacientes que tienen problemas de columna y eso, y bueno, a veces por eso uno dice, bueno, en vez de gas, a este paciente le pongo silicón, y eso lo va a decidir el cirujano. Pero la regla del desprendimiento de retina. Nada menos. Eso es la regla. En un 80% con una cirugía, o sea, al paciente, digamos, se le pega de vuelta la retina. Hay un porcentaje de pacientes que a veces hay que operarlo más de una vez, ¿tá? Y la recuperación muchas veces no es el 100%, porque, como decíamos hoy, son neuronas que cuando se separan, algunas ya dejan de funcionar de entrada. Claro. Pero no nos olvidemos que si no hacemos nada, es un ojo que no va a ver ni la luz. Entonces, lo mucho o poco que recupere el paciente hay que pelearlo porque tampoco sabemos qué le puede pasar mañana en el otro ojo. Claro. Entonces, siempre uno busca tratar de solucionar eso. Gracias, doctor. No, un placer. Muchas gracias. Un placer. Muy bien. Me impresiona, me impresiona. Sí, bueno. Pero nos impresionan los recursos también, ¿no? Sí, sí. Los recursos que tienen los técnicos que están viniendo de la clínica del profesor Álvarez Meró. Nos vemos mañana. ¿Mañana qué día es? ¿Sabe qué empieza mañana? El jueves. Nanofole. Muy bien. Tomani.